Mauricio Limón se encuentra con nosotros en este espacio, el comentario de Cable Noticias. Salvador, buenas noches a ti, a tu auditorio, y con el gusto de estar como siempre en tu programa. Después de algunos días que no nos veíamos en este espacio, ¿verdad? Tiempo. La agenda apretada. Muy apretada, pero aquí estamos. Y se avecina el 1 de mayo, inicia. Sí, mira, el 1 de mayo fundamentalmente es una lucha de los trabajadores históricas, Sí. desde los mártires de Chicago, de Cananea y de Río Blanco. Yo te agradezco que podamos expresar esto en el programa porque mucho de la historia, origen es destino. Uh-huh. Y fíjate, irónicamente las luchas obreras que se inician en Chicago en 1886, uh-huh, cuando ahorcan a 6 líderes sindicales por haber estallado una huelga en Estados Unidos, resulta que el 1 de mayo no lo conmemoran en Estados Unidos. Uh-huh. Pero en este momento hay un problema muy serio en Estados Unidos de lo que significa la tasa de sindicalización, y los trabajadores de Estados Unidos están propugnando por la libertad sindical. Uh-huh. O sea, irónicamente, donde surge una masacre contra los líderes sindicales por parte del gobierno del Estado, uh-huh, hoy, en este momento, hay una lucha en Estados Unidos muy importante para liberar a la libertad sindical de la opresión del imperialismo. Uh-huh. Y por el otro lado, bueno, Porfirio Díaz, México, Cananea, Río Blanco, y obviamente todos los desastres que ocurrieron en Yucatán nos llevan al proceso de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Es decir, quisiera decirte que, por ejemplo, en Río Blanco, cuando las textileras armaron una huelga, la gente que era cercana a Porfirio Díaz, los militares mandaron masacrar a la gente para romper la huelga. Uh-huh. Y puedo decirte que en Río Blanco salían góndolas de ferrocarril de Orizaba que más o menos transportaron cerca de 5,000 muertos, ¿no? 5,000 muertos. Sí, señor, góndolas de ferrocarril llenas de muertos, de cadáveres. Y en Cananea fue más o menos lo mismo. Llegaron y masacraron las huestes del porfiriato a los trabajadores para evitar una huelga. En todo esto, los hermanos Ricardo Flores Magón, la Casa del Obrero Mundial, o sea, México tiene una historia nutrida en la lucha del movimiento obrero. Y esa lucha del movimiento obrero ha generado un proyecto de país a través de lo que fue el Constituyente del 17. Y esta Constitución que tenemos actualmente fue gracias a todos esos mártires y a toda esa gente, y no podemos menguar a todos los líderes sociales de la época, inclusive el propio Emiliano Zapata con el Plan de Ayala, cuando él dijo, bueno, esto no ha terminado porque no hemos concluido el asunto agrarista en México. Toda esta historia, ¿qué es lo que nos resume? Valores, principios, fuerza, energía, de lo que actualmente no se ha podido conseguir en este país. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo miseria, uh-huh, sigue habiendo opresión. Inclusive la Organización Internacional del Trabajo, a la que tenemos oportunidad de concurrir cada año, uh-huh, marca signos muy claros en México: el problema del trabajo infantil, sí, el problema de la explotación, de lo que es la explotación a las mujeres, la explotación de lo que es el esclavismo moderno, la explotación a las trabajadoras domésticas, y hay toda una serie de agregados, uh-huh, que todavía no están concluidos en esta lucha del movimiento obrero. El día que todo esté resuelto en este país y en este planeta, ¿dejará de marchar? Los trabajadores ya no tendremos por qué salir a la calle. Uh-huh. Pero hoy tenemos que salir a la calle porque los hermanos de clase, y dígase lo que se diga, hay una lucha de clases todavía, uh-huh, porque los pobres, los trabajadores, la clase media, y a que al final todos son trabajadores, necesitamos una reivindicación social en este país, uh-huh, que no está concluida. Los programas sociales no son lo suficientemente amplios para poder resolver el problema de la pobreza. Entonces, por eso las luchas obreras tienen que seguir existiendo,
hasta que no encontremos verdaderamente los paradigmas de justicia social. Yo te pongo un ejemplo. En este momento el salario mínimo está deteriorado en un 70%. Sí. Tú necesitas cerca de 4 o 5 salarios mínimos para que tú, como jefe de familia, puedas más o menos medio sostener a tu familia. ¿Qué ocurre actualmente? Que la mujer trabaja, los hijos trabajan, el esposo trabaja, y todos ellos apenas alcanzan a juntar 5 o 6 salarios mínimos para poder más o menos medio vivir. Y una de las luchas constantes de las organizaciones obreras es, así como en la época de Ricardo Flores Magón, de Cananea, de Río Blanco, se luchaba por la jornada de 8 horas, se luchaba por tener seguridad social. Hoy estamos diciendo que el salario no es suficiente para que la gente viva dignamente, ¿no? Y que hay un precepto constitucional que no se cumple. Ni hay el salario digno, decoroso, ni hay la vivienda decorosa, ni hay todo lo que se requiere para que la gente pueda tener una seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones le están fallando para lo que fueron creadas. Que las instituciones han desviado su sentido de origen social y que han perdido rumbo y dirección. Dígase lo que se diga. Yo te voy a poner un ejemplo. El Infonavit se convirtió en una inmobiliaria, donde todos los recursos de los trabajadores, que son un fondo nacional, resulta que a ti te entregan una vivienda y la tienes que estar pagando durante 30 años. O sea, eso es un fondo social, o sea, por favor. ¿De dónde está el recurso de los trabajadores que pone un porcentaje los empresarios y que pone otro porcentaje los trabajadores para que al final te cobren la vivienda? O sea, ¿eso es seguridad social? O sea, eso no es cierto. Es una mentira institucional. Y hay que decirla con todas sus letras. Te pongo otro ejemplo. Las cuotas obrero-patronales del Seguro Social. ¿De qué sirven? Los trabajadores ponen una parte, los empresarios ponen otra parte, el gobierno pone otra parte. ¿Y la calidad del servicio dónde está? ¿Dónde está la eficiencia del servicio? ¿Dónde está aquello que pueda abarcar a todos los estratos sociales cuando son grandes cantidades de dinero que llegan de los empresarios y los trabajadores para las instituciones de seguridad social como es el Seguro Social? Entonces, toda esta lucha no está terminada. Por eso los trabajadores tenemos que salir a las calles, el pueblo en general, y decir, señores, esto todavía no está resuelto, no está arreglado, hay hambre, hay miseria, hay pobreza, no hay desarrollo, no hay inversión, no hay empleo, hay violencia. ¿Qué más te gusta que haya? Delincuencia. Y bueno, alguien tiene que salir a la calle, y han salido muchos a la calle. Por eso hoy nosotros estamos convocando al pueblo de Morelos a que el día del trabajo, porque al final todos trabajadores salgamos a la calle libremente a manifestarnos en qué es en lo que no estamos de acuerdo, en qué es lo que nos está afectando como Morelos, como sociedad. Hay problemas en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Y quién resuelve? Simplemente hay una especie de inamovilidad en los poderes. Ni para atrás ni para adelante. El poder legislativo y el poder judicial está supeditado al ejecutivo porque es el que tiene el control y el mando. Penosamente, ¿no? Yo diría, juicio político, ok, enjuíciame y demuéstrame que soy culpable. Yo me pongo en la tesitura de que me puedas enjuiciar y quiero que me demuestres si soy culpable o no. ¿Por qué hay un temor al juicio político? El juicio político no quiere decir que te tengan que fusilar, sino simplemente se tiene que demostrar si eres culpable o no. ¿Por qué no le permites eso al pueblo? Que se demuestre que eres un agente, que no eres culpable, que se te demuestre con pruebas. Eso es un juicio. O sea, no es a priori. Yo no sé por qué le tienen temor a la verdad. Que te hagan un juicio, ¿cuál es el problema? Bueno, si soy culpable, haz lo que quieras, pero si no lo soy, ¿cuál es el problema? Entonces, no nos enredemos con el tema del juicio político. El juicio político es un tema de valores, es un tema de política y es un tema de demostrar
si eres culpable o no, punto. Pero si dicen que no hay elementos y una parte de la sociedad dice que hay elementos, bueno, demuéstrame si los elementos son válidos. No nos compliquemos, o sea, el asunto es simple. ¿Por qué los diputados se exponen a quedar en el ridículo estatal haciendo ese tipo de torpezas? Desechando la solicitud Pues, de juicio político. ok, hagámosle el juicio, vamos a ver si el hombre es culpable o no, punto, que no pasa nada. Si eres culpable, ok, si no eres culpable, señores, no es culpable, ya se hizo público el juicio. Y todo mundo, no, el juicio político, hagámoslo, no pasa nada. Pero eso se requiere talento y estatura política para un Congreso que no lo tienen. Que me disculpen los diputados, yo he sido diputado, no hay tal talento político. Bueno, 1 de mayo, entonces la invitación para que la gente salga. Con todo y vamos con todo para que la gente se exprese con toda libertad. Muy bien, Vinicio, gracias por... Más o menos, gracias a ti, perdón, Salvador. No te preocupes, estamos Muy amable, gracias. al pendiente. Vinicio Limón aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.